Estalla la guerra civil en el PSOE. Javier Lambán, un socialista de los de antes, de esos que todavía creen en algo más que en medrar y arrimarse al poder, ha soltado la bomba que todos esperaban pero que nadie se atrevía a lanzar. Con la crudeza de un veterano que ya no tiene nada que perder, ha dejado claro lo que millones de españoles piensan pero que los medios del régimen se encargan de silenciar. Pedro Sánchez ha convertido el partido en una secta, España en su cortijo particular y la democracia en un esperpento tragicómico donde solo los lamebotas tienen cabida. Y lo grave no es que lo diga yo, ni Vox, ni la derecha. Lo grave es que lo diga un peso pesado del PSOE, un tipo que lleva décadas en primera línea, que ha aguantado carros y carretas por disciplina de partido, pero que al final ha dicho hasta aquí. Porque hay un límite para todo, incluso para la paciencia de los más leales. Cuando hasta los tuyos te señalan con el dedo y te dicen que estás destruyendo todo a tu paso, es que el barco no solo hace agua, es que se hunde sin remedio. Sánchez, el gran estratega, el rey del relato, el maestro de la manipulación, está perdiendo el control. Por primera vez, su máquina de propaganda no puede silenciar las voces críticas dentro de su propia casa. Porque esto no es un tertuliano de derecha soltando bilis en la tele, es un histórico del partido, un hombre con credibilidad, diciendo en voz alta lo que muchos socialistas mascan entre dientes desde hace años, que el sanchismo es un cáncer que está carcomiendo las entrañas del PSOE. Y mientras, en Moncloa, el presidente debe estar sudando tinta china. Porque sabe que esto no es un problema de comunicación, no es un error de estrategia que se solucione con 4 titulares comprados en los medios afines. Esto es el principio de una rebelión que puede acabar con él. Porque cuando cae la primera ficha, el dominó no para hasta que no queda nada en pie. Y lo peor para Sánchez es que no puede hacerlo de siempre, culpar a la derecha, a los fachas, a las fake news. Esta vez, el enemigo está dentro. El pueblo lo ve, lo siente y lo sufre cada día. Mientras la casta política vive en su burbuja de privilegios, la España real se ahoga. Familias que no llegan a fin de mes, trabajadores que ven como sus sueldos no dan para nada, jóvenes sin futuro. ¿Y todo para qué? Para que 4 vividores del régimen sigan enriqueciéndose, para que los separatistas tengan más poder que nunca, para que Sánchez pueda seguir jugando a ser estadista con el dinero de todos. Lambán ha tirado la primera piedra, pero no será el último. Detrás de él hay muchos más, silenciosos pero indignados, esperando su momento. Porque el PSOE no es Sánchez, aunque él se crea dueño y señor. Y cuando la gente de dentro empiece a hablar sin miedo, cuando los que han callado por años digan basta, no habrá manipulación que valga. El sanchismo tiene los días contados. Y cuando caiga, que caerá, no será por la derecha, ni por los medios, ni por las urnas. Será por su propia arrogancia, por su desprecio a los suyos, por creerse invencible. La historia se repite, y como tantos dictadorzuelos de pacotilla antes que él, Sánchez está cavando su propia tumba. Y lo mejor de todo es que no se da cuenta. España está harta. Los socialistas de verdad están hartos. Y el tiempo de pagar las facturas se acerca. Que nadie lo dude, esto no ha hecho más que empezar. El PSOE está viviendo sus horas más críticas desde que Pedro Sánchez tomó las riendas del partido. Lo que parecía una formación monolítica bajo su férreo control empieza a mostrar grietas imposibles de ignorar. Javier Lambán, con la autoridad que le dan décadas de servicio al socialismo, ha roto el dique de contención que mantenía a raya las críticas internas. Su mensaje es claro. Sánchez ha convertido el partido en una estructura autoritaria donde solo cabe el pensamiento único, mientras España se convierte en el escenario de sus experimentos políticos. El verdadero problema para el presidente no es que estas críticas existan, siempre las hubo, sino que ahora provienen de quienes deberían ser sus incondicionales. Lambán no es un disidente marginal, sino un peso pesado del aparato que ha decidido plantar cara. Y lo hace precisamente cuando el malestar social alcanza cotas históricas. Inflación desbocada, pérdida de poder adquisitivo y una sensación generalizada de que el país navega sin rumbo. Mientras, el gobierno parece más preocupado por mantener su precaria mayoría parlamentaria que por resolver los problemas reales de los ciudadanos. Lo más revelador de este episodio no es la crítica en sí, sino el silencio ensordecedor que ha seguido a las declaraciones de Lambán. Nadie en el PSOE se ha atrevido a desmentirlo abiertamente, lo que demuestra que sus palabras reflejan un sentir más extendido de lo que se quiere admitir. Sánchez se encuentra en una encrucijada. Puede intentar acallar estas voces con métodos autoritarios, profundizando en la deriva sectaria que denuncia Lambán, o abrir un debate interno que podría costarle el control del partido. Mientras tanto, la calle hierve. Los españoles ven cómo su calidad de vida se deteriora día a día mientras el gobierno se enreda en batallas ideológicas estériles. La brecha entre la clase política y la ciudadanía nunca ha sido tan amplia. Lambán ha tenido el valor de verbalizar lo que muchos piensan, que el proyecto sanchista se ha convertido en un ejercicio de supervivencia política a costa del bienestar general.
Esta crisis marca un punto de inflexión. El PSOE se enfrenta ahora a su propia contradicción: seguir siendo el partido del aparato, fiel al líder a cualquier precio, o recuperar su conexión con las bases sociales que alguna vez representó. La respuesta a este dilema podría determinar no solo el futuro de Sánchez, sino el del propio socialismo español. Porque cuando las críticas dejan de venir de fuera y empiezan a surgir desde dentro, es señal de que algo se está rompiendo para siempre. El malestar en el PSOE ya no es un secreto a voces, sino un grito desgarrador que resuena en cada comité, en cada agrupación local. Lo que comenzó como murmullos en los pasillos se ha convertido en un clamor imposible de silenciar. Sánchez se encuentra cada vez más aislado, rodeado solo por esos incondicionales que han convertido la sumisión en arte, mientras los socialistas con conciencia se preguntan cuánto más podrán aguantar esta farsa. La rebelión de Lambán no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad terminal que corroe al partido desde dentro. Cada día son más los militantes que se sienten traicionados por un liderazgo que ha cambiado los principios fundacionales del socialismo por el puro cálculo político. Mientras Sánchez negocia con quienes quieren romper España, los votantes tradicionales del PSOE ven con horror cómo su partido se convierte en lo que siempre juró combatir. La realidad es tozuda. Las políticas de Sánchez están dejando una estela de destrucción económica y social que ya no puede ocultarse con discursos grandilocuentes. El precio de la vida se dispara, las empresas cierran, los jóvenes emigran, y el gobierno responde con más ideología, más división, más enfrentamiento. El descontento crece como una marea que pronto será imparable. Lo más preocupante para el establishment socialista no es la crítica de la oposición, sino el silencio elocuente de sus propias filas. Cuando un histórico como Lambán habla, muchos asienten en privado pero callan en público, víctimas de ese miedo atávico a represalias que ha convertido al PSOE en una estructura autoritaria. Este clima de terror interno es la mejor prueba de la deriva antidemocrática del sanchismo. Sánchez ha cometido el error fatal de todos los déspotas: creer que su poder es eterno. Ha confundido la disciplina de partido con sumisión absoluta, la lealtad con servilismo. Pero la historia enseña que cuando los pueblos y los partidos aguantan demasiado, su reacción suele ser proporcional a la opresión sufrida. El PSOE lleva años acumulando frustración, y el detonante Lambán podría ser solo el principio. Mientras el presidente se pierde en sus fantasías de grandeza, jugando a estadista internacional, la España real se desangra. Las colas del hambre crecen, los hospitales colapsan, las aulas se deterioran, y Sánchez responde con más gasto superfluo, más ministerios inútiles, más propaganda vacía. El contraste entre la realidad cotidiana de los españoles y la burbuja de Moncloa nunca ha sido tan obsceno. El problema de fondo es que el sanchismo ha vaciado al PSOE de contenido ideológico, convirtiéndolo en un mero instrumento al servicio de la ambición personal de su líder. Donde antes había debate, ahora hay consignas; donde había pluralidad, ahora hay pensamiento único. Esta mutación explica por qué tantos socialistas se sienten hoy huérfanos, traicionados por quienes deberían representarles. La crisis actual va más allá de lo político. Es moral. El PSOE debe decidir si sigue siendo cómplice del deterioro institucional o recupera su papel como fuerza constructiva. Cada día que pasa sin rectificación profundiza la herida, alejando al partido de sus bases tradicionales. Los trabajadores ya no se ven representados en una formación más preocupada por el lenguaje inclusivo que por el empleo digno. El tiempo juega en contra de Sánchez. Las elecciones autonómicas y municipales serán el termómetro del descontento, pero el verdadero juicio llegará antes. En cada reunión de militantes, en cada asamblea, en cada conversación entre cuadros intermedios. Cuando la crítica se generaliza, ni el aparato más férreo puede contenerla indefinidamente. España merece un PSOE mejor que este remedo de partido único que nos gobierna. Merece una oposición socialdemócrata seria, no esta caricatura que ha cambiado las ideas por los eslóganes. La valentía de Lambán debería ser el primer paso para recuperar lo que nunca debió perderse: la esencia de un partido que, pese a sus errores, supo durante décadas representar las aspiraciones de las clases trabajadoras. El futuro del PSOE y de España depende de que alguien tenga el coraje de completar esta necesaria rebelión. Lo que hemos expuesto aquí no son simples opiniones, sino verdades que resuenan en cada rincón de España. El deterioro de nuestro país no es inevitable, pero para cambiarlo se necesita algo más que indignación: exige acción. Si estas palabras han encontrado eco en usted, si reconoce en ellas el malestar que lleva tiempo sintiendo, entonces no puede permanecer al margen. La historia nos enseña que los pueblos que olvidan defender lo suyo terminan perdiéndolo todo. Este es su momento para decidir: seguir como espectador del declive o sumarse a quienes trabajan por un futuro mejor. Suscríbase ahora para mantenerse informado con análisis que otros medios no se atreverán a publicar. Comparta este mensaje con aquellos que, como usted, creen que España merece algo mejor que la mediocridad y la sumisión.
El silencio nos hace cómplices. La voz, ciudadanos. La transformación que necesita nuestro país comienza con gestos como este. ¿Permitirá que otros decidan por usted? La respuesta, como siempre, está en sus manos.